Les saluda el profesor Luis Enrique Javier Guanilo, profesor de la Academia Clase A. En esta oportunidad vamos a llevar la asignatura o el área de aritmética. Como semana o como primer tema nos toca la noción de conjunto. Y la pregunta es entender qué es una noción de conjunto, ¿no? Entonces vamos a partir por ahí, que noción de conjunto es una agrupación, una colección de objetos, pero con características comunes. Entonces, acá tenemos dos ejemplos bien claros, los días de la semana y los países poderosos o los países de América del Sur. Los días de la semana todos guardan una característica común y los países de América del Sur igual. ¿Pueden haber más ejemplos? Claro. Notaciones claras o notación de un conjunto. Generalmente se denota un conjunto con letras mayúsculas y a sus elementos por letras minúsculas separadas por comas y encerradas con llaves. Ejemplos, acá vemos A, E, I, O, U. Y el conjunto B, cara, sello. Listo. Luego tenemos la relación de pertenencia. ¿A qué estará referido cuando decimos relación de pertenencia? El elemento o el símbolo que representa tenemos acá. Miren, este símbolo significa pertenece. Lo podemos agrandar un poco más. Listo. Entonces, si este símbolo significa pertenece, entonces el símbolo que ocultaría el no pertenece sería la misma E tachada. Entonces sería no pertenece. Acá hay un pequeño ejemplo. Sea el conjunto C formado por los elementos 1, 2, 1,2 agrupado, 5 y 6. La pregunta es, ¿el 2 pertenece a C? A ver, analicemos un momento. ¿El 2 es un elemento del conjunto C? Sí, verdadero, muy bien chicos. El 8 me dice que no pertenece al conjunto C. A ver, miremos. Si es que el 8 estuviese aquí, a ver, observen por favor. ¿Podríamos decir que pertenece al conjunto C? No está, ¿verdad? Muy bien. Y como no está, entonces, ¿qué sería? Entonces yo digo, el 8 no pertenece al conjunto C. Verdadero, no pertenece. ¿El 1,2 pertenece al conjunto C? Sí, acá está, verdadero. Entonces ahí tenemos que la respuesta sería verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Eso con respecto a lo que es pertenencia. Luego tenemos la determinación de conjunto. La determinación de conjunto se da de dos maneras, por extensión y por comprensión. Por extensión es cuando yo conozco cada uno de los elementos, como se conoce acá, mira. El conjunto C, 1, 2, 1, 2, 5, 6. Cuando yo conozco cada uno de los elementos, está expresado por extensión. Y cuando hay una condición, es por comprensión. Entonces, acá nos dice los ejemplos A, E, I, O, U. Entonces, muy bien. El otro ejemplo, 2, 4, 6, 8. La pregunta es, ¿conozco todos los elementos? Sí. ¿En alguno no conozco? Momentáneamente no, pero en este caso sí los conozco a todos. Entonces, el orden en el cual son listados los elementos del conjunto no afecta el hecho de que pertenezcan a él o no. En este caso, pone un ejemplo. A, E, I, O, U. ¿Qué pasaría si yo lo pongo de repente ordenado incorrectamente? A, O, U, I, E. ¿Afecten algo? No, no afecten algo. Son conjuntos iguales. Así que no hay que tener inconveniente acá. La siguiente forma de determinar un conjunto es por comprensión o también llamada la forma constructiva. En el caso anterior era por extensión o la forma tabular. Decíamos que por comprensión va a haber una característica común. ¿De acuerdo? Entonces, acá, cuando se enuncia una propiedad que caracteriza todos los elementos del conjunto, de tal manera que cada objeto que goza de la propiedad de pertenece al conjunto y todo elemento del conjunto goza de la propiedad mencionada.
Una de las características importantes es que va a haber antes del tal que es el elemento sí o sí. Acá observamos el tal que, miren chicos, aquí observamos el tal que. Entonces, como ahí está el tal que antes de él es el elemento. Después de él son las condiciones. Acá observamos que hay tres ejemplos. Nos dice que el conjunto A está formado por los n, tal que n es una vocal. A. Entonces, yo observo que dos cosas, mi condición y mi elemento. ¿Cuál es mi condición? A ver, dígame. N es una vocal. Ah, muy bien. ¿Cuál es el elemento? N. Si yo lo quisiera desarrollar por extensión, si yo lo quisiera hacer por extensión, me quedaría que el conjunto A, vamos a insertar, el conjunto A estaría formado por ¿qué elementos? El conjunto A estaría formado por los elementos A, E, I, O, U. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya decíamos, el conjunto A entonces estaría formado por, nos dice, N es una vocal. Entonces, lo primero que yo debo desarrollar es la condición. Acá vamos a transformar el conjunto que está por comprensión, lo vamos a transformar a extensión. Si N es una vocal, la pregunta es, ¿quiénes son las vocales? Ah, muy bien, A, E, I, O, U. Por lo tanto, me dice, anteriormente me dice, antes del tal que N. Entonces, lo que yo voy a copiar acá es A, E, I, O, U. Listo. Y ahí ya tenemos desarrollado por extensión. Muy bien. Entonces, vamos a copiar para poder hacer el siguiente. En este conjunto, yo observo acá, lo dice los números pares menores que 3. Acá, ¿será necesario poner el tal que? No, porque la condición lo está haciendo bien clara. Los números pares menores que 13. Pero ojo, acá falta algo. Especificar. ¿Habrá números pares negativos? ¿Me dirá que es de solo del 0 al 13? Entonces acá falta especificar algo más. Así que hay que tener cuidado con este tipo de condiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con el C. Acá en el C ya está un poco más específico, donde nos dice que, acá, nos dice bien claro, N es entero, pero antes hay una condición del elemento. Entonces, acá nos dice C, a ver, sea el conjunto C es igual a, abrimos, n cuadrado menos 1, n cuadrado menos 1, tal que n es entero, estoy copiándolo de nuevo, n es entero, y copio acá para poderlo manipular mejor, y acá tenemos al i, y 1 menor o igual que n menor o igual que 7. Listo. Entonces, ojo acá, miren, aquí justamente para esto que quería. Esto de acá viene a ser
elemento. Señores, esto de acá viene a ser el elemento. Entonces, vamos a poner un poquito más de tamaño. Muy bien, ahí tenemos elemento. Y todo lo que aparece acá después del tal que viene a ser las condiciones. Entonces vamos a poner acá condiciones. Y la pregunta es clara y precisa. ¿Qué se resuelve primero? Primero yo voy a resolver las condiciones, señores. Esa es la primera tarea a desarrollar. ¿Cuántas condiciones hay? A ver, miremos. A ver, díganme. A ver, ¿qué opinan? Vamos. Ah, muy bien. Me dice que la primera condición n es entero. Perfecto, hijo. Muy bien. ¿Cuál es la segunda condición? Ah, de que n es mayor o igual que 1 y menor o igual que 7. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la segunda condición. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los valores que son mayores e iguales que 1, pero menores o iguales que 7? Entonces, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué colocamos al 1 y al 7? Porque los extremos está el signo de igualdad y eso nos indica que yo debo tomar a los elementos. La pregunta es ahora, ¿los números que están en mención son enteros? Sí, son enteros. Entonces colocamos acá, sí, son enteros. Y como si son enteros, entonces ahora recién vamos a empezar a reemplazar en el elemento para saber qué elementos tiene C. Entonces yo voy a poner acá C el conjunto C, que es igual, abrimos llaves, y vamos a reemplazar con cada elemento. Vamos a empezar primero con el 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si es que n vale 1? Entonces acá voy a colocar, en lugar de este n al cuadrado, colocaré 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado, menos 1. Pero recuerda que esto es el primer elemento. Ya, muy bien. Este tenemos el primer elemento. Luego, punto y coma, tenemos que pasar al número 2 y hacemos exactamente lo mismo. Entonces acá sería 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado menos 1. Luego hacemos lo mismo, punto y coma, 3 al cuadrado menos 1. ¿Hasta dónde debemos probar? ¿Hasta dónde debemos llegar desarrollando? Debemos llegar desarrollando hasta el 7. Acá tenemos 4 al cuadrado menos 1. 4 al cuadrado menos 1. Muy bien. Luego tenemos 5 al cuadrado menos 1. 5 al cuadrado menos 1. Luego tenemos 6 al cuadrado elevado al cuadrado menos 1. Finalmente tenemos, y por último tenemos 7 al cuadrado menos 1. 7 al cuadrado menos 1.
Muy bien. Entonces vamos a repetir desde aquí. Y ahí tenemos los elementos. Así va quedando. Pero nos falta aún trabajar. Entonces, ¿qué nos falta trabajar? En desarrollar ya prácticamente los elementos. Entonces abrimos de nuevo nuestras llaves. ¿Qué hago primero? ¿La resta o la potencia? La potencia. Entonces yo digo 1 al cuadrado, 1. Entonces me quedaría 1 menos 1. Los que ya dominan esta parte muy bien, lo pueden ir ya desarrollando, ¿no? 2 al cuadrado, 4 menos 1. Los que no se impacienten. Recuerda que estamos para un curso que estamos llevándolo de manera virtual y tenemos que ir haciéndolo de esa manera bien. 3 al cuadrado sería 9 menos 1. En el siguiente tenemos 4 al cuadrado, 16 menos 1. Más bien, los que ya dominan, siéntase feliz, avancen, sigan haciendo su... Ahí tenemos las separadas, no se olviden de descargar el link de la plataforma. Ahí están las dos, tanto la ficha práctica como la teoría. 5 al cuadrado es 25 menos 1. Finalmente tenemos nos faltan dos, disculpen. 6 al cuadrado sería 36 menos 1. Y finalmente, ahora si nos vamos con el último, 7 al cuadrado 49 menos 1. Seguimos. C, el conjunto C es igual acá 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 3. 9 menos 1, 8. 16 menos 1, 15. 25 menos 1, 24. 36 menos 1, 35. 49 menos 1, 48. Entonces acá tenemos los elementos. Y de esta manera quedarían los elementos del conjunto C. Acá estamos separando un poquito más de espacio, nada más para presentación. Entonces, acá tenemos la transformación o el convertir de un conjunto que está dado por comprensión a un conjunto por extensión. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, señores? Listo. Creo que quedó claro, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a identificar qué son los diagramas de Venn-Euler. Los diagramas de Venn-Euler son figuras geométricas que nos sirven para poder encerrar, englobar, agrupar conjuntos. Si yo tengo el conjunto A que está formado por comprensión 1, 8, 27, 64, yo puedo poner cualquier figura geométrica, cuadrado, triángulo, un círculo, un rectángulo, un rombo, etc. Y encerramos a los elementos 1, 8, 27 y 64. Observación dice. Hay otro diagrama para representar, claro, el diagrama de Lewis-Carroll. Este también es llamado el cuadro de doble entrada, ¿de acuerdo? Que le podemos agregar una columna y una fila más y se nos hace más fácil. Entonces tenemos acá, en el diagrama, estaría formado así, tenemos los hombres, las mujeres, los que fuman y los que no fuman. Entonces aquí va a estar ¿quiénes? Mira, si yo miro acá, en esta partecita, en esta tablita va a estar los hombres que fuman. Y acá van a estar las mujeres que fuman. ¿De acuerdo? Miren aquí. Los hombres que no fuman, y esto que estaría pintado serían las mujeres que fuman. Entonces, hombres que fuman, estamos acá, ¿verdad? Blanco. Mujeres que no fuman, pintado muy bien. Exacto. Entonces, esto me sirve para determinar solución de problemas de conjuntos que vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos el número cardinal. Cardinal, ¿qué significa? Cardinal de un conjunto nos está diciendo la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Y se representa o se caracteriza por tener esta parte, miren, n igual
2 o n de a. Acá lo estoy pintando. N de a entonces nos está indicando o nos característica o la característica de decir cuántos elementos tiene el conjunto A. Y acá hay dos ejemplos bien precisos. Nos dice el conjunto A está formado por los elementos 5, 6, 6 y 5. Si yo contaría, estaría diciendo que hay 4 elementos, pero los elementos 6 y el 5 se repiten. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Solo 2. Muy bien. Acá hay un conjunto que está dado por comprensión, ¿no? Como ustedes son buenos, a ver, intentemos resolverlo mentalmente. ¿Quiénes son las condiciones? Que X pertenece a naturales. Y la segunda condición es que X sea mayor que 3, pero menor que 9. Entonces, veamos cómo quedaría. Vamos a tratar de desarrollar primero. Insertamos. Vamos a buscar el solucionador de ecuaciones. Entonces tenemos que primero desarrollar la condición. X. ¿Qué números son mayores que 3? Mayores, no dice mayor igual. Ojo acá, no dice mayor igual. Entonces el 3 no sería, el 4. ¿Quién más? El 5, muy bien. El 6, muy bien. El 7, correcto. El 8. Acá olvidamos, no salió, disculpen. Tenemos el 6. ¿El 9 será? No, porque no dice menor o igual. Entonces, esa es la primera tarea. Si yo observo acá, miren, no está considerado el 9. Perfecto. Ahora recién vamos a desarrollar el elemento. Y el elemento habíamos dicho que está antes del talque. Entonces, la pregunta es, antes del talque aparece X. Si hubiese aparecido X al cuadrado o 2X, o de repente un número que está multiplicando, sumando, restando, o potencia, o raíz, o división, etcétera, yo tengo que desarrollar igual como lo hice hace unos instantes. En el ejemplo también de determinación por comprensión. Pero, como no aparece de esa manera y solo aparece X, entonces significa que yo voy a copiar tan igual conforme está acá. 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces lo copiamos. Y ahí tenemos. Entonces, ahora vamos a decir n de b. N de b significa cantidad de elementos del conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? 5. El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 contamos que hay 5. Por eso es que habían colocado acá 5 elementos. ¿De acuerdo? ¿Entendible? Sí, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ver otra parte que es importante dentro de conjuntos. Es el estudio de las clases de conjuntos. Los conjuntos se caracterizan por tener muchas clases de conjuntos. Un conjunto finito, un conjunto infinito, un conjunto unitario, un conjunto vacío. Me hago la idea, ¿qué es un conjunto finito? Finito viene del término que se conoce la cantidad de elementos. Es decir, tiene un principio o tiene un inicio y tiene un final. Por lo tanto, yo voy a poder contar cuántos elementos hay. Y si yo leo acá, si posee una cantidad limitada de elementos, es decir, el proceso de contar sus diferentes elementos termina en algún momento. Acá hay un ejemplo bien claro. Nos dice que el conjunto K está formado por el elemento. Recuerda que antes del tal que es el elemento. Voy a seguir insistiendo en eso. 3n más 2, n que pertenece a z, y los valores de n están comprendidos de 1 a 4. Pero el 1 tiene el igual y el 4 también. ¿Qué elementos tiene n? 1, 2, vamos, no se queden, 3 y 4. ¿Aumentará n? Ya no. Con eso mismo, al reemplazar, ¿cambiará la cantidad de elementos? No. ¿Se pueden contar los elementos? Sí. ¿Cuántos son? 4 elementos. Por lo tanto, ¿será finito? Sí. Y acá lo está garantizando esto que es finito. Miren. Acá está diciendo K es finito porque son 4 elementos. Muy bien. Ahora, en el siguiente dice X tal que X es un día de la semana.
La condición es después, que es un día de la semana. ¿Quiénes son? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y después viene el X. Es decir, se copia igual los días de la semana. Por lo tanto, ¿cuántos elementos son? 7. Muy bien. Entonces, quédese bien claro, bien preciso, que un conjunto es finito si nosotros conocemos la cantidad exacta de elementos. ¿Correcto? Ahora veamos infinito. Un conjunto es infinito si se conoce una cantidad ilimitada. No conocemos el total de los elementos. Se me viene a la mente, a ver, si yo dijera el conjunto de piedras de un río, no voy a poder terminar de contarlas, ¿no? El río claro, es verdad que el río tiene un inicio y un final, una embocadura, donde empieza y donde termina, pero al final la cantidad de piedras son infinitas, lo que está dentro de él. Acá aparecen ejemplos. Los ejemplos que aparecen acá nos dice, bien claro, dice m, x tal que x, que pertenece a q, y x es mayor o igual que 1, menor o igual que 2. Me vas a decir, profesor, pero los números que aparecen ahí nada más vienen a ser el 1 y el 2. Un momentito acá. Ojo, no hay que confundir los números enteros que de los números racionales. Recuerda que el conjunto Z va a estar formado por 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces ahora nos preguntan Q. Acá, ¿quiénes van a estar en Q? Van a estar los números los decimales. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 y 2. Profesor, sí terminé de contar, hay 10. Pero te olvidaste, es 1,01, 1,02, 1,0001, 1,00001. Eso lo hace infinito, señores, porque van a haber decimales ilimitados. Quiere decir que entre un número y otro número hay infinitos números, señores, racionales. Pero si dijeran enteros, ahí solo hay dos, el 1 y el 2. Pero como son racionales, hay infinitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra relación importante de los conjuntos es la relación de inclusión. Hace rato hemos visto la relación de pertenencia. La relación de inclusión se dice que A está incluido con otro conjunto B si todos los elementos de A pertenecen al conjunto B y se denota como A está incluido en B. Se lee, es importante, A está incluido en B, A está contenido en B o A es un subconjunto de B, que más adelante vamos a ver los subconjuntos. Entonces, la representación es fácil. Si A está incluido en B, para todo X que pertenece a entonces X pertenece a B. Gráficamente acá tenemos el conjunto A está dentro del conjunto B. ¿De acuerdo? Ejemplos. El conjunto A está formado por P y Q, el conjunto B por P, Q, R y S. La pregunta es, ¿los elementos de A estarán dentro de los elementos de B? Sí. PQ está dentro de PQRS. Entonces se dice que A está incluido en B. Acá, 2, 4 y 6. 1, 2, 3 y 5. La pregunta, ¿todos los elementos de D estarán incluidos en E? El 2 sí, el 4 no, el 6 no. Entonces significa que no están contenidos o no están incluidos. Perfecto. Acá hay una observación o dos observaciones importantes. La primera dice, todo conjunto está incluido en sí mismo. A está incluido en A. Y la otra, que el conjunto vacío está incluido en cualquier otro conjunto. Para todo el conjunto A, el vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces no debo olvidar esa parte. Más adelante lo vamos a necesitar. Luego, ahora nos presentan dos conjuntos. La igualdad. ¿Qué indica la igualdad de conjuntos? Se dice que dos conjuntos son iguales
si es que tienen la cantidad de elementos y los mismos elementos. ¿De acuerdo? Son dos cosas importantes que debe cumplir. La misma cantidad de elementos y los mismos elementos. Veamos acá. Acá me dice que el conjunto A, que está formado por el elemento 3n más 2. Recuerda que antes del tal que es el elemento. Y las condiciones son que n sea entero y que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 4. Ya que hemos venido analizando, ¿qué se resuelve primero? Profesor, las condiciones. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, háganlo ustedes mientras que yo voy colocando acá mi editor. Ya. Recuerda que van primero las condiciones de n. Muy bien. Ahora n es igual. Valores mayores iguales que 1 y menores iguales que 4. ¿Quiénes son? El 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien. Pero ahí no termina. Ahí no termina. Ahora, ¿qué se hace? Debemos realizar ya los elementos del conjunto A, que eso es lo que yo necesito. Entonces vamos a ver qué elementos tiene el conjunto A. Muy bien. Entonces, como yo quiero saber qué vamos a hacer, vamos a multiplicar. ¿Por cuánto? Por 3 a cada elemento. Y luego, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar 2. ¿Quién es el primer elemento? El 1. Entonces yo diré 3 por 1 más 2. Esto se convertiría en nuestro primer elemento. Luego vendríamos a hacer 3 por 2. 3 por 2 más 2. Luego haríamos exactamente lo mismo. 3. ¿Qué elemento sigue? El 3 por 3 más 2. Finalmente tenemos el siguiente elemento. 3 por 4 más 2. Listo. Ahí tenemos los elementos. Ahora, ¿qué nos falta? Desarrollar para poder saber si es que son los mismos elementos que el conjunto B. Van desarrollando. ¿Qué se hace primero? ¿La suma o la multiplicación? Ah, muy bien, la multiplicación. 3 por 1, ¿lo hacemos directo? Sí, muy bien, entonces borramos paréntesis. 3 por 1, 3, más 2, 5. Muy bien. 3 por 2, 6, más 2, 8. Muy bien. 3 por 3, 9, más 2, 11. Muy bien. 3 por 4, 12. Más 2, 14. Muy bien. Listo. ¿Tenemos alguno más? No. Ahora comparemos, por favor. El conjunto A salió los elementos 5, 8, 11, 14. ¿Quién es el conjunto B? 5, 14, 8, 11. Por estar cambiado la forma de los elementos, el orden, ¿serán diferentes? No, son los mismos elementos. Entonces yo puedo concluir que A es igual a B, que A está incluido en B y que B está incluido en A. Ahí son iguales. Muy bien. Espero que haya cumplido con la condición, ¿no? Que hayan entendido. Si no, me van a escribir, como tenemos los sábados una hora de atención, ahí me van a ir preguntando. Conjuntos disjuntos, o también el día viernes, ¿no? Que hay la atención en vivo. Se dice que dos conjuntos son disjuntos, no difuntos por si acaso, ¿eh? Disjuntos, cuando no poseen elementos comunes. Es decir, disjuntos son separados, divorciados. Eso significa disjunto. El conjunto A está formado por 2, 3 y 4. El conjunto B, 5, 6 y 7. ¿Tendrán características comunes? ¿Serán algún elemento igual? No. Ah, entonces significa que son conjuntos disjuntos, no difuntos. Una vez más, no me voy a confundir. ¿Ah? Hay algunos que confunden la F con la J. Entonces ahí es donde van a decir difuntos y el disjuntos.
Ahora, pasamos. La gráfica quedaría de esta manera. No hay ninguna intersección. La intersección, si yo quisiera analizar la intersección sería el vacío, porque no hay. Luego tenemos conjuntos equipotentes o coordinables. Los conjuntos equipotentes nos dice, para hablar de estos conjuntos, de alguna forma el proceso de contar sus elementos siempre termina. Decimos, dos conjuntos serán coordinables cuando el número de sus elementos son iguales. Entonces, A tiene elementos 5, 10, 11, 12 y B tiene M, N y P. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Entonces vamos a poner N de A, N de A. Contamos. ¿Cuántos elementos tiene? 3, 10, 11 y 12. Significa que el conjunto A tiene 3 elementos. Ahora pasamos al conjunto B y voy a poner N de B. M, N y P también tiene 3. Tiene 3 elementos. Pintamos para diferenciarlo. Entonces, miren acá. Los elementos no son iguales, pero se está refiriendo a la cantidad de elementos. Entonces, se llaman dos conjuntos son equipotentes o coordinables cuando tienen la misma cantidad de elementos, pero sus elementos no son iguales. Entonces, la cantidad de elementos del conjunto A es 3. El de B, 3. Ah, entonces son equipotentes. Simbólicamente tenemos esto. Lo que hicimos. Conjuntos especiales. Tenemos el conjunto nulo vacío. Se me viene a la mente decir el conjunto de los chanchitos que vuelan. Me van a decir ustedes, profesor, los chanchos no vuelan, por eso, pues no hay ningún. Entonces, como no existe ninguno, solo en nuestros sueños, entonces yo podré decir ahí que es un conjunto nulo vacío. Acá tenemos X tal que X es el actual Inca del Perú. En la actualidad no estamos gobernados por incas, ¿sí o no? Es un país democrático, hay un presidente constitucional, por lo tanto no estamos de esa manera. Un republicano, etc. El conjunto B, los números naturales que sean mayores que 7 y menores que 8. ¿Habrá algún número natural que sea mayor que 7? Profesor, hay infinitos números. Sí, pero recuerda que esos son racionales. Acá me están pidiendo naturales. Ah, tienes razón, profesor. Pero, en este caso, como no hay nada, es vacío. La notación para el vacío son dos únicas notaciones. La primera notación es esta. No te olvides, por favor. Y la segunda notación es también esta. No te olvides. Si miras otra, no hay. Son las únicas. Entonces el conjunto A es igual al conjunto B y son vacíos. No olvidar, por favor. Entonces, si aparece otra te están engañando. Son las únicas. El conjunto vacío es un subconjunto de todo conjunto. Eso sí va a pasar siempre. Eso no te están engañando. Eso es correcto. Conjunto unitario. El conjunto unitario, llamado también singletón, es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Listo. Profesor, acá hay 4 elementos. El conjunto B. Sí, pero es el mismo elemento, hijo. Por lo tanto, hay un solo elemento que es el 2. En el conjunto A, ¿qué valores, qué números o qué condición tiene de que sea mayor que 10 y menor que 12? ¿Qué número entero está comprendido entre 10 y 12? El 11, profesor. Listo. ¿Y cuál es la característica del elemento? Que es X nada más. Ah, por lo tanto es 11. Conjunto unitario, sí. Muy bien. Después tenemos el conjunto universal. El conjunto universal engloba a todos. Engloba. Entonces es el conjunto más grande. Si yo tengo acá ejemplos, el conjunto A está formado por 1, 3 y 5, el conjunto B por 2, 4, 5 y 6,
Podrían ser conjuntos universales. ¿Quiénes? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También puede ser conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6. O el conjunto universal X tal que X hipernaturales. El conjunto universal siempre va a ser el conjunto que encierra a todos. Acá hay un ejemplo. El conjunto A, X tal que X es peruano. El conjunto B, X tal que X es colombiano. El conjunto X, C, X tal que X es mexicano. ¿Quién va a ser universal? El conjunto de los americanos. Muy bien. Ya está. Y luego tenemos el conjunto de conjuntos o familia de conjuntos. Cuando hablamos de familia de conjuntos, entonces, acá es cuando ya nosotros vamos a trabajar con conjunto potencia. Nos dice, el conjunto A está formado por los elementos 2, 3 con llaves, el 3 con llaves, el A con llaves, 6B con llaves, vacío con llaves. El conjunto B, ABC con llaves, 2, 3, 6 con llaves, 6 con llaves, C y 8. Se observa que A es familia de conjuntos y B no es familia de conjuntos. Entonces, ¿por qué decimos que es familia de conjuntos y por qué no es familia de conjuntos? Yo aparentemente lo veo igual. ¿Ustedes qué opinan? La definición que me dice que se llama familia de conjuntos cuando todos los elementos son conjuntos. Muy bien, chicos, acá está la definición. Correcto, bravo. Entonces, como yo ya analicé esta parte, entonces, ahora, ¿qué nos queda? Nos queda analizar si cumple esto. Acá tenemos un conjunto. Pero puede ser elemento, sí. Pero vamos a imaginar que estuvo separado el 2 y el 3. Entonces, mejor dicho, una familia de conjuntos siempre va a estar encerrada por llaves. Siempre. Ah, ya, profesor. Quiere decir que todo aquel que esté encerrado por llaves va a ser familia de conjuntos. Sí. Muy bien, acá está yo 2. Acá seguimos. También está encerrado con llaves. Si yo sigo analizando, también está encerrado con llaves. Muy bien. Profesor, esto no está encerrado con llaves. Pero recuerda, mira, acá que dice que es conjunto vacío, por lo tanto es familia de conjunto. Ah, muy bien, profesor. El B, profesor, sí tiene, está encerrado con llave. Ah, ya, parece que... A ver. Muy bien. 2, 3, 6. También, profesor, está encerrado con llaves. Entonces parece que sí es una familia de conjuntos. Ah, chicos, vamos a ver. 6 está encerrado con llave. ¿Ya se han dado cuenta dónde está fallando? El C será... No, profesor, el C es un elemento. No está encerrado con llave. El 8 tampoco. Por eso que se dice que B no es familia de conjuntos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Dado un conjunto A, el conjunto de potencia de A está formado por toda la familia de subconjuntos de A. La notación es P de A. Eso significa potencia del conjunto A. Ejemplo. Sean A, B, C. Ahora, para poder... ¿Quiénes son los elementos? Ojo, lee la definición. Dado un conjunto A, el conjunto potencia de A está formado por toda la familia de subconjuntos de A. Familia. Ah, profesor, ¿tiene que ver con lo anterior que explicó usted? Sí, chicos. Quiere decir que el conjunto potencia, los elementos son conjuntos. Exacto. O llamados también subconjuntos. Entonces, si yo tengo el conjunto A que está formado por ABC, acá lo observamos nosotros, la pregunta es ¿cuántos subconjuntos va a tener? Subconjuntos propios de A. Entonces, o simplemente subconjuntos, porque subconjuntos propios vienen a ser otros. Para poder formar las familias, primero vamos a ir formando familias de un elemento, desde el vacío.
Es decir, ¿qué pasaría si es que no hay ningún elemento? Tienes que empezar desde ahí analizando. Ah, profesor, si es que no hay ningún elemento, significa vacío. ¿Cómo se representa el vacío? Acá está con el símbolo de phi. Luego tenemos que agrupar de a uno. Ah, significa que a A le voy a colocar su llavecita. Al colocarle una llave, automáticamente ya se convierte en un conjuntito. ¿Eso voy a hacer, profesor? Sí. Ah, entonces, profesor, colócale a B también llaves. Sí, muy bien, chicos. Le estamos colocando llavecitas. Luego agrupamos a C. Entonces, la idea es empezar a agrupar primero de 0, luego de 1. Luego, ¿qué seguirá? De 2, profesor. Muy bien. ¿Quién voy a agrupar? ¿El A con el B? Muy bien. Estamos agrupando el A con el B. Ya tenemos aquí agrupando el A con el B. Luego, ¿quién más? El A con el C, profesor. Correcto. El A con el C. Luego, el B con el C. Profesor, falta el B con el A. Ah, pero mira, acá tienes A con B. Es lo mismo, pues son conjuntos iguales. Profesor, ¿y el C con el B? También, acá está, mira. B con C es igual que C con B. C con A, profesor, es igual que A con C. Entonces significa que ya no hay más de 2. Muy bien. Agrupamos de 3. Y de 3 viene a ser todo el conjunto o el mismo elemento. Ahí tenemos A, B, C. Puedo colocar la letra A mayúscula que representaría que estamos trabajando solo con A. O si no, todos sus elementos, A, B, C. Contamos, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos subconjuntos son? 8. Muy bien. Ahora, acá hay una parte interesantísima que le estamos modificando acá y nos habla de subconjuntos propios. ¿Quiénes son los subconjuntos propios? Los subconjuntos propios son aquellos subconjuntos menos el vacío. Significa, profesor, que este phi no hay. Sí, muy bien. ¿Cuántos serían con él? Si todos son 8 y le quitamos 1, 7. Perfecto, hijos. Entonces, la fórmula a utilizar ahora va a ser que 2 a la n, donde n representa para determinar la cantidad de elementos de un conjunto potencia, cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene acá? 1, 2, 3. 2 al cubo, 8. Muy bien, chicos, correcto. Y si yo quiero su conjunto propio, 2 a la n menos 1. ¿Se acuerdan que hemos hecho la resta? Sí, profesor. Muy bien. Acá, si el conjunto A tiene 5 elementos, el subconjunto serían 32, 2 a la quinta. Y si me dijeran propios, 32 menos 1, 31. Entonces, para determinar, dice la cantidad de subconjuntos de K, de varios, de un conjunto, se utiliza la fórmula N de A y acá. Esto es para trabajar con combinaciones, para mayor cantidad de elementos. Luego, recordamos, tenemos las operaciones con conjuntos, la unión o reunión, viene a ser la agrupación de todos los elementos, así se repitan o no se repitan. Finalmente, la intersección, solo los elementos que se repiten. Ustedes miren acá, está pintadito. Entonces acá van a ir solo los elementos que se repiten. El conjunto diferencia son los elementos de A menos lo de B. Mira, acá observan que quitamos B. Finalmente, la diferencia de conjuntos, la diferencia simétrica, viene a ser A menos B o B menos A. O también lo puedo entender, la agrupación de los dos menos la intersección. Y complemento es lo que les falta al conjunto A para ser igual a universal. Esta es toda la teoría, chicos. Ahora vamos a pasar a nuestra parte práctica. Hasta acá espero que me hayan entendido. Y vamos a desarrollar. Actividad en clase. Listo, acá vamos a formar nuestro espacio para poder empezar a desarrollar. Vamos a ir haciendo alternadamente algunos ejercicios. Muy bien, nos ubicamos en el ejercicio número 1. Su ficha todos. Listo, empezamos con la parte práctica. La suma de los elementos del conjunto F es,
Recuerda, vamos a subrayar después del tal que, ¿qué viene a ser? Condición, profesor. Muy bien, lo pintamos para que no te olvides. ¿Cuántas condiciones me puedes decir que hay? Hay dos, profesor. ¿Quiénes son? Que los números son naturales y la otra que hay una inecuación. Entonces primero debemos de resolver la inecuación. Entonces vamos a colocar por acá solución. Acá tenemos nuestra solución. Entonces la primera tareita es resolver la inecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos una inecuación, señores? Para resolver una inecuación, la primera tarea que yo debo hacer es, hay dos formas, desglosarlo en dos o simplemente trabajar con lo mismo. Entonces, significa que ese 2 va a pasar a restar. 10 menos 2, acá me quedaría solo 3x porque lo estoy sacando. Y acá me quedaría 18 menos 2. Es decir, el 2, a ver un ratito, quiero pintar de colorcito para que no lo olviden lo que estamos haciendo. Entonces el 2 le hemos sacado a ambos lados. Ahora seguimos, 10 menos 2, 8, ¿de acuerdo? 8, 3x, 16. ¿Qué hacemos ahora? El 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me quedaría 8 entre 3. X, porque ya el 3 pasó a dividir. Recuerda, X. Y acá me quedaría también 16 entre 3. Muy bien. Nos vamos a guiar de nuestra calculadora mágica que nos va a ayudar a dividir exactamente. 8 entre 3. Vamos, chicos. 2,67 aproximado. Entonces acá vamos a poner 2,67 o 2.67. Acá nos queda X. 16 entre 3, hacemos exactamente lo mismo. 5,3. Entonces quedaríamos 5.3. O 33 también, le podríamos llamar. Entonces, lo que tengo que trabajar ahora, ¿quiénes son los valores de X? Los valores de X son los valores mayores que 2,67. ¿Quién es? El 3, pero que sea entero, natural. Profesor, el 2,68, no, hijo, ese es un decimal. Tiene que ser entero, natural. Acá nos está diciendo la condición. 3. Profesor, el 4, sí, muy bien. El 5, profesor, también, correcto. El 6, no, hijo, el 6 ya no, porque ya, mira, dice menores de 5,33. Tiene razón, profesor, el 6 es mayor. Chévere. Ahora, una vez que tienes el valor de X, recién vas a solucionar el valor de F. Y recuerda que el valor de F vienen a ser el conjunto F. Vamos a insertar lo que hemos hecho hace rato, nuestro editor. Entonces el conjunto F estaría formado por los elementos, abrimos llavecita, 3. ¿Por qué 3? Porque acá viene X, observen, miren chicos, acá viene X. Entonces, como viene X, significa que simplemente lo que voy a hacer es repetir 3, 4 y 5. Muy bien, pero me piden suma de los elementos. Correcto, entonces vamos a sumar nuestros elementos. Vamos a hacer, se caracteriza por colocar esto, suma de elementos. Vamos a sumar 3 más 4 más 5. Tenemos 4, 7. 7 más 5, 12. Entonces, tendríamos que nuestra respuesta quedaría
12. Listo, muy bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Qué alternativa sería? Marquemos 12. Listo, ¿dudas? ¿Consultas? Ninguna, ¿verdad? Todo chévere. Gracias. Pasamos al ejercicio número 3. El 2 va a quedar para ustedes. Los impares vamos a ir haciendo. Listo, el conjunto número 3 nos dice si los conjuntos 3A más 5, 4A va a ser igual a 19, dice que son unitarios, el conjunto B 19, 5A más 2B. Son unitarios. Recordamos, unitarios hizo profesor en la teoría, muy bien. ¿Qué viene a ser unitarios? Aquellos que tienen un solo elemento. Muy bien, profesor. Entonces vamos a empezar a analizar. Damos solución. Copiamos el conjunto primero. Está acá. Si decimos que es unitario es cuando tiene un solo elemento. Pero profesor, ahí hay una coma. Significa que hay dos elementos. Eso, pues, hijo. Pero si hubieran dos elementos diferentes, ya no sería unitario, porque ya tendría un conjunto más de un elemento. Ah, profesor, significa que son iguales. Muy bien, hijo. Los elementos tienen que ser iguales. 3A más 5 es igual a 4A. Bien, entonces hay que resolver una pequeña ecuación. Muy bien. El 3A pasa a restar. Entonces me quedaría que 5 es igual a 4A menos 3A. Pero acá nos queda igual a 5. Muy bien. Después tenemos que, ¿cuánto sería 4A menos 3A? Ah, profesor. Muy bien, entonces queda que A es igual a 5. Listo, ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A. Lo pintamos de rojo, moradito para no confundir. Verdecito. No se nota. Ahí, sí, acá. También. Listo. Muy bien, ya está. Ahora tenemos que desarrollar el otro ejemplo, el conjunto B. Nos piden calcular A más B. Entonces, como nos piden calcular eso, pegamos. Y también observamos, profesor, que hay dos elementos. Pero como estamos en unitarios, entonces significa que son iguales. Muy bien, hijo. 19 es igual que 5A más 2B. 5A más 2B. Profesor, no puedo resolverlo. Tenemos dos variables, profesor. Pero recuerda, hijo, acá tienes el valor de A. Ah, sí, por cierto, profesor. Entonces sería 5, ¿por cuánto? Por 5, que vale A, más 19 es igual a 5. Ah, no, más 2B. Más 2B, disculpa, más 2B. Es igual a 25, porque 5 por 5 es, no, 19. Ahora acá, ya tenemos esta partecita. Entonces acá decimos 5 por 5, ¿cuánto es, chicos? 25, profesor. 25 más 2B es igual a 19. Tenemos ahí una ecuación. Esa ecuación tengo que pasar el 25 a restar. Entonces diríamos 2B es igual entonces es igual a 19 menos 25. ¿Cuánto sale 19 menos 25? Muy bien, entonces decimos 2B es igual a menos 6. Porque signos diferentes se resta. El 2 pasaría a dividir
tendríamos que B es igual a 3 negativo, porque menos entre más es menos. Entonces ya tengo el valor de B, que es menos 3. Entonces, ¿qué nos falta conocer? Nos falta conocer, nos falta sumar. Pintamos, ya está. Acercamos un poquito más para hacerlo aquí nomás. Me piden calcular A más B más B. Entonces, A vale 5 más menos 3. Pero signos diferentes se van a restar. Ah, muy bien. Signos diferentes se restan. Y como se restan los signos distintos, entonces me quedaría que A más B es igual a 5 menos 3. ¿Y cuánto es 5 menos 3? Ya ustedes saben. Muy bien, marquen su respuesta. ¿Qué alternativa sale, chicos? 2. A más B vale 2. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué alternativa? La A. Correcto. Muy bien, rojito. De esa manera vamos a ir marcando todas las respuestas. Muy bien. Ahora pasamos a la quinta. El quinto ejercicio. En el quinto ejercicio vamos a aplicar la relación de pertenencia y la relación de inclusión. Entonces, en este caso, en el 5 decíamos que vamos a aplicar la relación de pertenencia y la relación de inclusión. Entonces me dice acá, pertenencia, debo recordar, elemento, conjunto, elemento, conjunto. Entonces vamos a colocar acá cuántas proposiciones son correctas. Entonces yo voy a colocar acá, vamos a desarrollar, ¿qué sale? El 8. Este 8 está como elemento acá, señores. Profesor, sí hay, pero está sin llaves. Sí, pero no es igual, pues hijo. Entonces si no es igual es falsazo. Muy bien. El 8,9. A ver, el 8,9. ¿Existe con doble llave? Sí, profesor. Cuando existe tan igual conforme está, es un elemento verdadero. Muy bien, chicos. Vamos, siguiente. Vamos al siguiente. Entonces decimos, el 9,9 estará incluido con llave. Mira, acá hay un 9. ¿Qué hemos dicho? Si este elemento yo le agrego una llave, entonces se convierte en conjunto. ¿Quiere decir, profesor, que va a tener dos llaves? Sí, vamos, contemos. ¿Cuántas llaves hay? 3, profesor. Ah, entonces también sería falso. El siguiente. En el siguiente nos dice el 8,9 reunido con el 8,9. Está incluido en el A. Entonces, hemos agrupado, ¿quién? A ver, hemos agrupado este 8,9, ¿de acuerdo? Le hemos agregado una llave. Entonces el profesor va a tener dos. Muy bien, acá están las dos llaves. ¿Con quién hemos unido? Con el 8 y el 9 que no tiene llaves. Ah, tiene razón, profesor. Entonces esto sería verdadero. Muy bien. Entonces, ¿cuántas proposiciones son correctas? 2. B. Vuelvo a repetir. Para los que no quedaron claros. Acá, no, disculpe, me faltó analizar la última. El vacío con llaves estará incluido en el conjunto A. A ver, acá hay vacío, no hay como elemento. Por lo tanto, esto sería falso. Porque tendría que estar sin llave para que sea verdadero. ¿De acuerdo? Listo. A ver acá, quiero que quede algo claro. A cada elemento, si yo le agrego una llavecita, se convierte en un conjunto. ¿Y podemos agrupar así como hicimos en la teoría en familia y conjuntos? Sí, podemos ir agrupando. Por eso es que yo agrupé el 8,9 que tiene dos llaves, lo agrupé con el 8 y el 9 que están solos. Y se formen pareja. Listo, ya está. Vamos con la 7. En la 7 nos dice
En la 7 nos dice, se fue. En la 7 nos indica, dice, sea el conjunto A, X que pertenece a los enteros, X a la quinta más 4X es igual a 5X cubo, y B, X que pertenece a A, existe un Y que pertenece a Z, X es igual a Y cuadrado. Hallar el complemento de B respecto de A, es decir, A menos B. Listo, me interesa resolver el conjunto A primero, solution. Vamos a ver con la solución. Entonces tenemos acá nuestra solución. Copiamos el conjunto A. Pegamos. Listo. ¿Cuál va a ser mi tarea principal? Mi tarea principal va a ser resolver X a la quinta es más 5X cubo. Vamos a tratar de copiar por acá. Para eso vamos a insertar. Insertamos. Muy bien. Tratamos de pegar. Si se puede pegar. Sí se puede pegar, pero no lo podemos hacer como queremos. Le ponemos sus exponentes para poder tener lo que yo quiero. Muy bien. Tenemos una ecuación. Esta ecuación debemos tratar de resolver. Muy bien, entonces el 5X cubo lo voy a pasar a restar. Quedaría X a la quinta más 4X menos 5X cubo. Igual a 0 porque estamos pasando todos a ese lado. Entonces acá hay X5, sí, hijo, es cuestión de forma nada más. Le vamos a pasar ahorita de este lado su exponente. De esa manera ustedes también van a ir aprendiendo a manejar el GOR. Esta parte. ¿Quién se repite ahí? Factor común. Se repite la X en todos lados. Muy bien. Sacamos factor común. Abrimos paréntesis. Entonces, y yo digo ahora, al X a la quinta le quito una X y ¿qué me queda? Es como yo dividiera X a la quinta entre X. Pero más rápido, al exponente 5 le quito 1, me queda 4. Muy bien, X a la cuarta. ¿Qué más? Vamos siendo ordenados. Menos a 5X cubo le quito una X, me queda 5X cuadrado. Vamos tratando de ordenar ya. 5X cuadrado. Muy bien. Más al 4X le quité esa X y me quedó 4. Igual a 0. Serapio. Entonces tengo un producto igual a 0. Entonces acá, el primer valor, que X sea igual a 0, o que X a la cuarta más 5X cuadrado más 4, X cuadrado menos 5X cuadrado más 4, sea igual a 0. Entonces significa que acá ya tengo un valor de X. Entonces acá ya tengo un valor de X. Ahora, ¿qué debo hacer? Tratar de resolver esta pequeña ecuación. X a la cuarta menos 5X cuadrado más 4 igual a 0. Entonces, esta va a ser nuestra tarea, señores. Esto. Resolver ahora. Pegamos. Muy bien. Entonces, para poder resolver esta ecuación, vamos a ¿qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar aspa simple. ¿Qué nos dice el aspa simple? El aspa simple nos dice que yo voy a descomponer o voy a factorizar el primer término y el último término. Entonces vamos a factorizar.
A ver, si yo factorizo me quedaría dos números descompuestos que me dé x a la cuarta. Ya, muy bien. X al cuadrado, correcto. Y acá también tiene que ser minúscula. Ya, muy bien. Y acá buscamos dos números que multiplican me den 4. Profesor, primera posibilidad, 2, correcto. Muy bien, hijo. Entonces tendríamos la siguiente posibilidad. Copiamos para repetir nada más. Entonces tendríamos, ya, ahora los signos. Miren los signos, ¿cómo afectan? El segundo término, ¿qué signo tiene? Menos, entonces le coloca directamente menos. El siguiente, menos por más, menos. Entonces yo digo, signos iguales se van a sumar. Menos 2, ¿qué me da? Menos 4. ¿Acá qué es? 5, profesor. Entonces no me da. Busco dos números diferentes que multiplicados me den 4. 4 por 1, profesor. Entonces quedaría menos 4 menos 1. Signos iguales se van a sumar. Me quedaría menos 5. Aplicamos nuestra aspa para verificar el proceso únicamente. A ver, aplicamos nuestra aspita. Ahora vamos a hacer la otra. Muy bien. Entonces, si yo multiplico, acá me va a quedar, recuerda que se multiplica así en diagonal, más por menos, menos 4x cuadrado. Menos 4x cuadrado. Y el siguiente me va a quedar más por menos x cuadrado. Entonces acá va a quedar como respuesta final me va a quedar aquí menos 5x cuadrado. Menos 5x cuadrado. ¿Qué pasó? Se fue demasiado. Un ratito. Algo pasó. Ya, menos 5x cuadrado. Ahí tenemos la solución. Buff no quiere. Algo está mal. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo se copiaría ahora? Se copia en forma lineal. Entonces yo diría x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Por x cuadrado menos 1 es igual a 0. Porque estamos factorizando. Es igual a 0. De acá, por la propiedad que hemos visto anteriormente, me sale que x cuadrado, x al cuadrado, menos 4 es igual a 0. Es igual a 0. O x cuadrado menos 1. Acá el profesor, muy bien, habíamos olvidado colocar x cuadrado menos 1 es igual a 0. Profesor, acá puedo hacerlo de dos maneras. Claro, muy bien. La primera, ¿cuál es? Que lo pases a sumar, ya, perfecto. X cuadrado. X cuadrado es igual a 4. Y la potencia va a pasar como raíz. Muy bien, entonces
tenemos lo siguiente. Vamos a insertar porque para poder trabajar mejor no se va a poder visualizar mejor. Y decimos, toda potencia pasa como raíz. Entonces quedaría que x es igual a la raíz cuadrada de 4. En una ecuación, el valor de x tiene dos signos. Es decir, va a tener el signo más y el menos 2. Entonces de acá se deduce que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Muy bien. ¿Tendríamos que hacer lo mismo, profesor, para el siguiente? Claro, tenemos que hacer lo mismo. Entonces copiamos. Copiar. Tenemos acá. Y vamos a utilizar nuestro editor de ecuaciones una vez más para podernos ayudar más rápido. Entonces quedaría x al cuadrado es igual a 1, porque el menos 1 pasó a sumar. X cuadrado menos 1 es igual. Ahora, la potencia, como hemos dicho, pasa como raíz. Entonces x es igual a la raíz cuadrada de 1. Y sabemos que la raíz cuadrada en una ecuación va a tener dos signos. X va a ser igual a más menos. Entonces igualito de acá se deduce que x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué elementos tiene? Ahora vamos mirando acá. Nos dicen x que pertenece a z. Entonces, recuerda que una ecuación vamos a encontrar en este caso 5 valores. ¿Alguien me puede decir por qué 5 valores? Porque el mayor exponente es 5. Muy bien. Entonces, el conjunto A quedaría, el conjunto A quedaría conjunto A. Vamos a utilizar igualito el editor de ecuaciones. Entonces yo digo, el conjunto A es igual, ordenamos los elementos que salieron, primero salió menos 1, ordenado, luego de 0, estamos olvidando a alguien más, el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos elementos son los que prácticamente vamos a trabajar ahora. Muy bien. Ya tenemos acá los elementos del conjunto A. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Recordamos, la primera tarea fue resolver esa ecuación. Pasamos a restar, sacamos nuestro mínimo, encontramos el primer valor que sale 0, trabajamos con la segunda, que es una por aspa simple, y hemos resuelto ya los valores del conjunto A. Ahora vamos a ver el conjunto B. El conjunto B nos quedaría, los valores de Y, o el conjunto Y nos dice, estamos pintando, listo. El conjunto B nos dice que está formado por aquellos valores que pertenecen a A, pero existe un Y que pertenece a Z y X va a ser igual a Y cuadrado. Entonces yo quiero Y. Entonces, como yo quiero Y, entonces vamos a resolver esta parte. Ayudamos al editor una vez más. Nuestro editor siempre nos va a ayudar a resolver, en este caso, este tipo de situaciones. Entonces empezamos. X es igual a Y al cuadrado. Pero recuerda que yo quiero únicamente el valor
quiero el valor de y. Entonces intercambiamos. Es lo mismo. Y cuadrado es igual a x. ¿No cambia el profesor? No cambia, chicos, no cambia, no se preocupen. Y cuadrado es igual a x. Recordamos, ¿qué se hace con la potencia? Pasa como raíz, profesor. Entonces, muy bien. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, yo voy a sacar la raíz de qué números. Esta sería la condición. Entonces, la condición ahora va a ser que el conjunto B tendría como elementos los siguientes. Raíz cuadrada de menos 2 no existe, profesor. Muy bien. Raíz cuadrada de menos 1 no existe, profesor. Raíz cuadrada de 0, 0. Profesor, ¿me tiene dos signos la raíz? ¿Pero será una ecuación? No, porque está saliendo directo. Ah, entonces tiene un solo signo. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 2, 2. Esa sería la respuesta, chicos. 0, 1 y 2. Ahora nos piden calcular. Hallar el complemento de B respecto de A, es decir, A menos B. Entonces nos piden A menos B. Copiamos el conjunto A. Copiamos el conjunto B. Y vamos a resolver. A menos B. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? La diferencia de conjuntos viene a ser entonces la diferencia viene a ser los elementos que quedan en el conjunto A y les vamos a quitar los B. Entonces, ¿quién voy a quitar? Voy a quitar el 0, el 1 y el 2 porque son los elementos que se repiten. Entonces quedaría menos 2 y menos 1. Esto viene a ser A menos B. Entonces, la pregunta acá es determinar A menos B. Entonces, disculpen, acá sería menos 1. Cambiémosle un pequeño error. Menos 2 le cambiamos o simplemente marcamos ninguna de las anteriores y listo. No que yo lo estoy cambiando nada más. Disculpen, un pequeño error. Sería menos 2, menos 1. Nos piden A menos B. El complemento de B respecto de A. Entonces sería A menos B y A menos B no indica que voy a elegir los elementos que me sobran en A, pero le quito los de B. Le quito ¿quién? El 0, el 1 y el 2 y me quedo con el menos 2 y el menos 1. Entonces la respuesta sería el conjunto A. Cambiándole, por favor, modifiquen ahí su alternativa, disculpen. Ahora vamos a ver el 9. Hemos hecho, este es el número 6, el número 7. Se ha borrado, este es el número 7. Ahora vamos al 9. Muy bien. En el ejercicio 9 nos dice, dado el conjunto, un ratito, disculpen, vamos a pasarlo. Dado el conjunto, ¿qué pasó? Se cambió entonces. Dice, ¿cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto siguiente? Entonces, acá se presenta, dice, ¿cuántos subconjuntos propios? Ya hemos hecho eso, claro. 3x cuadrado menos 8x sobre x menos 1. La otra condición, que x sea mayor o igual que 3, pero menor o igual que 10. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Encontrar quiénes son los valores mayores que 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Con cada uno de ellos debo ir probando? Sí, debemos ir probando. A ver, vamos a continuar con el ejercicio número 9. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto? Y acá presentamos. Entonces, lo que a mí me interesa es, más que todo, es esto. Esto de aquí. Nada más.
Esta partecita vamos a extraer nada más, que es lo que me interesa a mí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que probar todos los valores? No. Vamos a factorizar primero. Entonces voy a colocar 3x cuadrado más 8 menos 8x más 5. Esto de acá es lo que me interesa a mí. Y esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho hace unos instantes por el método del aspa simple. Por acá tenemos las flechitas. Copiamos y cortamos. Pegamos y ya tenemos acá nuestras flechas. Buscamos dos números que multiplicados me den 3. Ya, entonces sería 3 y 1. Y también buscamos dos números que multiplicados me den 5. Podría ser 5 por 1. Pero no debo olvidar los signos. No debo olvidar para nada. Menos es el primer signo. Y también en menos 1. Perfecto. Listo. Ahora vamos a aplicar nuestras aspas. Copiamos. Pegamos. Acá tenemos nuestras aspas. Acá tenemos nuestra siguiente aspa. Listo. Entonces decimos 3 por menos 5, ¿qué digo? 1 por menos 5 sería menos 5. Y 3 por menos 1 sería menos 3. Si yo sumo estos dos resultados, entonces me daría menos 8. Igual menos 8. Muy bien. Este resultado, acá no olvidar que es x, no debo olvidar, es x, acá también es x, y acá también sería menos 8x. ¿Este resultado es igual al término central? Sí, sí es igual. Y como es igual, entonces significa que sí cumple. Acá no olvidar que es 3x y acá es 1x. ¿Ya? Entonces copiamos, quedaría 3x menos 5. Vamos a insertar. Vamos a insertar nuestro editor de ecuaciones. Entonces quedaría 3x menos 5 es igual a 0 o x menos 1, 1x menos 1 es igual a 0. Entonces acá tenemos, desarrollamos la ecuación, 3x, quedaría de esta manera, ¿no? O antes de esto de igualar, porque es prácticamente a mí no me sirve la igualación de esta parte, me pide nada más factorización porque no es una ecuación. Eso de repente no nos percatamos, chicos. Entonces quedaría nada más como factorización 3x menos 5 por x menos 1. Esto es básicamente lo que a mí me interesa, la parte de cómo queda factorizado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la parte de arriba ahora. Entonces ponemos igual y pegamos la raíz cuadrada de la parte de arriba, ya quedó factorizado.
sobre x menos 1. ¿Quién puedo eliminar? Está fácil. X menos 1. Entonces eliminamos y me quedaría la raíz cuadrada de 3x menos 5. Ya tenemos acá nuestro resultado. Ahora, básicamente vamos a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Quiere decir que ahora el conjunto A quedaría de la siguiente manera. No, acá me faltó el paréntesis. No, aquí no. Disculpen. Para terminar. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría? El conjunto A quedaría de la siguiente forma. Acá me quedó 3x menos 5. Ya. A ver, recordamos, lo que hemos hecho es multiplicar 3 por 3 menos 5, 3 por 4 menos 5, 3 por 5 menos 5, luego 3 por 6 menos 5, 3 por 7 menos 5, 3 por 8 menos 5, 3 por 9 menos 5, 3 por 10 menos 5. Ahora, lo que nos queda es averiguar que los resultados sean naturales, nos dicen, que pertenezcan a los naturales. Entonces, vamos a sacar la raíz de cada uno de ellos y los valores que necesito son naturales. El primer valor que extraje era 3 por 3, 9, menos 5, 4, la raíz es 2. 3 por 4, 12, menos 5, 7, no tiene raíz cuadrada exacta. 3 por 5, 15, menos 5, 10, tampoco tiene raíz cuadrada exacta, así que no lo necesitamos. 3 por 6, 18, menos 5, 13, tampoco. 3 por 7, 21, 21 menos 5, 16, su raíz 4, muy bien. Si es exacto. 3 por 8, 24, menos 5, 19, no. 3 por 9, 27, menos 5, 22, no. 30 menos 5, 25, la raíz 5. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto A? 2, 4 y 5. Pero, nos dicen cuántos subconjuntos propios. Entonces, no debo olvidar que la fórmula de los subconjuntos propios es 2 elevado a la n menos 1. Entonces, esos son subconjuntos propios. Entonces quedaría 2 elevado a ¿cuánto? N significa cantidad de elementos, 3. Entonces sería 2 al cubo, va desarrollando, menos 1, entonces sería 7. 2 al cubo es 8, menos 1, 7. Entonces tendríamos 7 subconjuntos propios. Entonces esa sería la respuesta del ejercicio número 9. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Ninguna. Seguimos. Pasamos ahora al 11. En el 11 aparece igual que hay que ir desarrollando por extensión. Entonces vamos a desarrollar el conjunto A. Vamos a copiar acá abajo.
Entonces desarrollamos. Un ratito se colgó. Ya. Seguimos aquí. Ya está. Entonces, lo primero que debo de resolver, no se olviden, es la condición. La condición me dice que es 2 es menor o igual que x menor que 6. Eso es lo primero que yo debo resolver. Entonces, yo tengo que decir que los valores de x entonces son mayores o iguales que 2, pero menores que 6. El 2 sí se considera, el 3 también, el 4 también, el 5 también, pero el 6 no, porque no tiene igualdad. Ahora, la tarea inmediata es conocer los valores de A. Y los valores de A son, hacemos ya directo, reemplazamos 2 por 2, 4 más 3, 7. Primer valor. Luego 2 por 3, 6 más 3, 9. Siguiente valor. Luego 2 por 4, 8 más 3, 11. Siguiente valor. Luego 2 por 5, 10 más 3, 13. Listo, ya tenemos el conjunto A. Ahora exactamente debemos hacer el conjunto B. Y luego vamos a intersectar. Ahora el conjunto B, vamos a analizar también la condición. Entonces tenemos que la condición nos dice que los valores de x son mayores de 5 pero menores de 13. Muy bien, entonces esta condición yo la debo desarrollar primero. Entonces los valores de x son 6, ¿sí o no? 7, 8, 9, 10, a ver, díganme, ¿está correcto? 11, 12 y 13 no. Muy bien, ahora vamos con los elementos del conjunto B. El conjunto B me dice 3x menos 5, lo hacemos directo, chicos. 3x menos 5 sobre 2, pero que pertenezcan a los naturales. ¿Qué significa eso? Que el resultado debe ser un número natural. A ver, 3 por 6, 18. 18 menos 5, 13. Entre 2, 13 medios, nada. 3 por 7, 21. Menos 5, 16. Entre 2, 8. Tenemos el primer elemento. Luego, 3 por 9, 27. 27 menos 5, 22. Entre 2, 11. Después, tenemos 3 por 10, 30. Menos 5, 25. Entre 2, decimal, 25 medios, 12,5. 3 por 11, 33. Menos 5, 28. Entre 2, 14. Después tenemos 3 por 12, 36 menos 5, 31 entre 2, nada más. Entonces quedamos que los elementos de B serían 8, 11 y 14, de A 7, 9, 11 y 13. Me piden cantidad de elementos de la intersección. Entonces primero vamos a ver la intersección. B intersectado con A. Intersectamos, insertamos. Esto no nos debe faltar. Entonces me dicen B intersectado con A. Entonces vamos, ¿qué significa la intersección? La intersección significa la cantidad de elementos que se repiten. 7, 9, 11 y 13 son elementos de A, 8, 11 y 14 son elementos de B. ¿Quién se repite, chicos? Vamos, miren, vamos. Observamos el 11, muy bien, chicos, muy bien, 11. Entonces ahora me dicen cantidad de elementos de B intersectado con A. Entonces ustedes ya se habrán dado cuenta que la cantidad de elementos es 1, ¿verdad? ¿Por qué 1? Porque solamente es el número 11 el que se repite. Entonces, ¿qué alternativa sería en el ejercicio número 11? La A, 1. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Muy bien. Pasamos al ejercicio número 13. En el 13 vamos a colocar verdadero o falso. Entonces, ¿cuántas son verdaderas? En el conjunto A tenemos 3, 4, 3, 4, 5, el vacío,
el 4 con el vacío que es un solo elemento y el 8. Me dice 3,5 pertenece al conjunto A, está, no, está el 3,4, por lo tanto es falso. A ver, acá nos dice 4 con el vacío, hemos unido el 4 con el vacío, ¿está incluido? Claro, sí, porque se pueden agrupar de 2 elementos, de 3, etc. 3,4. ¿Está incluido el conjunto A? Acá está, miren chicos, hemos unido el 3 con el 4, entonces también es verdadero. Entonces acá también es verdadero. En el siguiente, ¿el vacío pertenece a? Sí, acá está. Profesor, pero tú dijiste que el vacío estaba así, pero cuando está como elemento, en este caso sí pertenece. Hemos unido acá inclusión, 3, 4 y 5. Hemos unido el conjunto A, 3, 4 con elemento 5. 3, 4 con 5. Recuerda que para que funcione la inclusión debe ser su conjunto. Y el subconjunto está con llaves. Y hemos unido 3, 4 con 5. Le hemos puesto una llavecita verdadera. ¿Cuántas son verdaderas? 1, 2, 3 y 4. Alternativa D. Pasamos al ejercicio 15, que viene a ser de nuevo la relación de pertenencia e inclusión. Recuerda que la pertenencia es elemento pertenece a conjunto y la inclusión ambos deben ser conjuntos. Para reconocer un conjunto es cuando a un elemento le agrego una llave. Así de fácil. Entonces, ¿existe el elemento 9 con llaves? Sí, acá está. También se representa con un paréntesis, por lo tanto sería verdadero. ¿Existe el conjunto 9 con 2 llaves? Claro, a este 9 le ponemos 2 llaves y vendría a ser verdadero. ¿Existe el elemento 3? Sí, muy bien, verdadero. El 7 con el 3, sí, hemos unido, verdadero. El 7 con el 9 con llaves, sí, verdadero. Entonces serían todas. Ahora nos dice, indicar cuáles de las siguientes proposiciones son falsas. Ninguna. A ver, podríamos tomarlo que el 9 es un paréntesis y acá vendrían a ser falsas. Entonces, pero nos está indicando el 3. A ver, revisemos. Para mí todas son verdaderas. Acá hubo un laxus. Un laxus. A ver, miremos chicos. Acá hay un error. Por la emoción del apuro. Recuerda que acá es pertenencia, ¿sí? No sé si te das cuenta. Acá entonces existe el elemento 7,3, no existe. Entonces acá sería falso. El resto está correcto. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Solo D, solo 4. Muy bien. Pasamos a la 17. La 17 ya nos encontramos ante un problema, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar hasta la 19 y el resto ya queda para que ustedes trabajen en casita, ¿de acuerdo? Dice, en un salón se encuentran 52 alumnos, de los cuales 30 son hombres, 12 mujeres no tienen 18 años. Si 30 personas tienen 18 años, ¿cuántos hombres tienen 18 años? Entonces, ¿cómo reconocer si yo trabajo con diagramas de Ben Euler y cómo trabajo con un diagrama de Carroll? Que eso fue la teoría que explicamos. Para poder analizar qué es conjuntos, tenemos hasta máximo 3 son los que se podían trabajar. Pero acá estamos relacionando hombres de 18 años, hombres de no 18 años, mujeres de 18 años, mujeres que no tienen 18 años. Y eso, para hacerlo con diagrama de Venn, es muy borroso. Lo más adecuado es un diagrama o es un cuadro de doble entrada, que vamos a hacer ahorita. Entonces, acá vamos a poner varones, mujeres y total. Siempre acostumbramos a hacer esto, ¿de acuerdo? Acá tienen 18 años. Acá no tienen 18 años. Y total. Muy bien. Acá igualito pintamos. Y vamos a completar los datos.
Muy bien. Dice, en un salón hay 50 o 52 alumnos. Significa que el total de varones más mujeres va a ser 52. El total. De los cuales 30 son hombres. Entonces, varones hombres, el total son 30. La pregunta es, si 30 son varones y el total es 52, ¿cuántas son mujeres? Mujeres serían 22. Vamos a pintar de rojo para poder diferenciar lo que estamos llenando. Ya, ahora seguimos. Otro dato que tenemos acá, si 30 personas tienen 18 años, entonces ahora vamos acá, colocamos 30 personas, 18 años, entonces significa que acá van a ser 22 personas, no tienen 18 años. ¿Coinciden? Aparentemente. Pero hay un dato que estamos olvidando, dice que 12 mujeres no tienen 18 años, mujeres que no tienen 18 años son 12. Pero sabemos muy bien que el total de mujeres son 22, por lo tanto 10 mujeres sí tienen 18 años. Ahora ya está fácil, ¿no? Si yo digo en la columna de los que tienen 18 años, 30 son el total de personas que tienen 18 años y 10 mujeres tienen 18 años, significa que 20 varones también tienen 18 años. De la misma forma, si el total de personas que no tienen 18 años son 22 y 12 son mujeres, significan que 10 son varones que no tienen 18 años. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hombres tienen 18 años? Miremos, varones que tienen 18 años, 20. Entonces la respuesta sería 20. Muy bien. Ahora seguimos. Problema número 19. Nos toca el problema 19 y ese va a ser el último que vamos a trabajar. Luego queda una pequeña tarea también para ustedes, para que realicen. A ver, el 19. Si tienen dudas, ya saben ustedes que hay que preguntar. Dicen, el club universitario, a la quinta parte de los socios no les gusta el fútbol, ni el vóley. A los 2/3 les gusta el fútbol y a los 7/15 les gusta el vóley. ¿A qué parte de los socios les gusta el vóley y el fútbol? Acá, si se habrán dado cuenta, tenemos que hay un diagrama de Venn. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos disciplinas deportivas, de dos conjuntos, que es el fútbol y el vóley. Entonces vamos a graficar. Acá vamos a intersectar. Vamos intersectando y luego lo encerramos en un cuadro de doble entrada, no un cuadro rectángulo, más que todo, para poder realizar. Listo, ahora un cuadradito, encerramos sin relleno, agrupamos. Entonces acá agregar texto. Listo. Veamos. Insertamos la siguiente capa para poder trabajar correctamente. Listo. Entonces tenemos que les gusta fútbol y vóley. Entonces acá va a ser F de fútbol y V de vóley. Muy bien. Entonces, a la quinta parte de los socios no les gusta el fútbol ni el vóley. Entonces, acá va a ser no F, no V.
no les gusta el fútbol, no les gusta el fútbol, ni les gusta el vóley. Dice, a la quinta parte de los socios no les gusta el fútbol ni el vóley. Entonces vendría a ser acá en el centro, aquellos que no les gusta el fútbol ni el vóley. Entonces viene a ser la quinta parte, en el centro. Listo. A los 2/3 les gusta el fútbol. Acá debería decir no les gusta el fútbol, ¿de acuerdo? Entonces 2/3. O también, disculpen, acá sería les gusta. También podríamos trabajarlo de esa manera. Acá no ve, también es otra parte interesante. Y esto vendría a ser más abajo, que vendría a ser afuera, los que no les gusta fútbol ni vóley. También puede ser así. A los 7/5 o los 7/15 les gusta el vóley. 7/15 les gusta el vóley. ¿A qué parte de los socios les gusta el fútbol y el vóley? Entonces estamos acá en X. Entonces, ¿cómo obtenemos esta parte? Recuerden que se resta el valor de afuera con el de adentro. Entonces sería 2/3 menos X. 2/3 menos X. Y acá vendría a ser 7/15 menos X. Ya está. Ya tenemos. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Realizar nuestra ecuación, porque el total viene a ser la unidad cuando trabajamos con fracciones. Entonces yo digo, todo este conjunto que está acá es 2/3. Pero si no lo entendemos, hay que hacerlo por partes. No hay problema, muchachos. 2/3 menos X, a ver, me dictan por favor, más X, más 7/15 menos X, más un quinto que está afuera, que a aquellos que no les gusta, es igual a 1. Entonces, estas dos X, cantidades iguales y con signos diferentes, las vamos a desarrollar. Entonces me quedaría 2/3 más 7/15 más un quinto menos 1 es igual. ¿Quién sobra de las X? Acá tenemos una X, miren chicos, acá tenemos una. Esta X la vamos a pasar a sumar. Muy bien. Ahora, para tener un poco más de práctica, o mejor dicho, para poderlo hacer más rápido, vamos a insertar nuestro editor de ecuaciones para poder manejarlo un poco mejor en cuestión de las fracciones. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? X es igual, quedaría así, X, ponemos minúscula, X es igual, copiamos la fracción para visualizarlo mejor, de repente ustedes no lo ven, 2/3 más 7/15 más un quinto menos 1. Perfecto. Muy bien, ahora seguimos. Sacamos mínimo como un múltiplo, señores. Entonces acá vamos a sacar MCM de quién? De 3, de 15 y de 5. El 1 ya no se coloca, porque acá significa que tiene denominador 1, pero ya no se coloca. A ver, les doy un tiempito. ¿Cuánto saque? Vamos, chicos. Saquen el mínimo como un múltiplo de 3, 15 y 5. ¿Qué tienen en común? Tercia, muy bien, queda 1, de 15, 5, de quinta no tiene. Luego tiene quinta, por lo tanto el mínimo sería 15. Y además podemos decir que el 3 y el 5 son divisores de 15, por lo tanto se coge el mayor, que sería 15. Entonces colocamos un solo denominador, que vendría a ser 15. Este nuevo denominador divide 15 entre 3, 2, por 2, 4. Entonces acá sería 4, más 15 entre 15, 1 por 7, 7, más 15 entre 5, 3 por 1, 3, muy bien, menos 15 entre 1, acá significa que tiene 1, 15 entre 1, 1 por 15, 15. Entonces ahora nos quedaría
resolviendo. 4 más 7 es 11, más 3, 14, ¿sí? 14 menos 15 sería menos 1. Entonces vamos mirando qué falló, qué hemos hecho mal. A ver, miremos por favor, leamos el problema. Dicen, el club universitario en club universitario a la quinta parte de los socios no les gusta el fútbol ni el vóley. A la quinta parte ya tenemos acá. A los 2/3 les gusta el fútbol, 2/3 les gusta el fútbol y a los 7/15 les gusta el vóley. ¿A qué parte de los socios les gusta el fútbol y el vóley? Entonces estamos mirando a qué parte de los socios les gusta el fútbol y el vóley. 2/3 menos X, 7/15 menos X. Entonces acá me quedaría, hasta acá muy bien. Entonces sería 2/3 más 7/15 más un quinto, menos 1 igual a X. Hemos hecho 15 entre 5. Acá está el error, señores. 15 entre 3 es a 5 por 2 son 10. Aquí fue el error. 15 entre 3, 5 por 2, 10. 15 entre 15 es 1. 15 entre 5, 3. Ya, muy bien. 20 menos 5 sería 5. Entonces la respuesta sería 5/15. ¿Se puede simplificar? Sí. Entonces quedaría que X es igual a 1/3. Porque quinta, entonces me quedaría 1/3. ¿A cuánto les gusta el fútbol y el vóley? A 1/3. Entonces les gustará 1/3. Alternativa D. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Espero que hayan entendido. Acá tienen todo desarrollado. Esta parte solucionada les voy a colgar también en la separata para que lo puedan, en la aula virtual para que lo puedan mirar. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Y no a salir de casa.